Mientras llega la respuesta. La carta comenzó a tomar forma al caer la tarde, cuando el calor cedía y el silencio permitía ordenar los pensamientos. Yehudá, mercader de telas en una pequeña aljama de Sefarat, llevaba días inquieto por una disputa con su socio. Una pérdida de mercancía durante el transporte que ninguno de los dos aceptaba asumir. Había consultado a los sabios locales, pero las opiniones divergían. Finalmente decidió escribir a un rabino cuya autoridad traspasaba ciudades y reinos, conocido por su rigor y claridad en cuestiones legales. No era una carta cualquiera. Yehudá sabía que debía exponer el caso con precisión, fechas, acuerdos previos, testigos e incluso las palabras exactas del contrato verbal que habían sellado meses atrás. Reescribió el texto varias veces, cuidando cada detalle, consciente de que una omisión podía cambiar el dictamen. Añadió también las opiniones que ya había escuchado en su comunidad, esperando que aquello ayudara al rabino a comprender mejor la controversia. Una vez satisfecho, entregó la carta al escriba para que la copiara con letra clara y formal. El pergamino fue doblado cuidadosamente y sellado. Ahora quedaba el paso más incierto, el viaje. No existía un correo regular, así que la carta sería confiada a un mercader que partía hacia el norte, atravesando caminos polvorientos y con suerte enlazando con rutas comerciales que conducían hacia Barcelona o Zaragoza, donde se decía que residía el rabino en aquellos años. Pasaron semanas. Cada día Yehudá acudía al mercado con la esperanza de oír noticias de caravanas o viajeros llegados del norte. A veces preguntaba discretamente si alguien había pasado por la ciudad del rabino, si las rutas estaban seguras, si las cartas llegaban a destino. La incertidumbre formaba parte del proceso, pero no por ello era menos pesada. Su disputa seguía sin resolverse y la tensión con su socio crecía. Mientras tanto, en otra ciudad lejana, la carta había sido recibida entre muchas otras. El rabino, ocupado en asuntos comunitarios, estudiaba cada caso con detenimiento. No respondía con prisa, consultaba textos, comparaba precedentes, analizaba los detalles. La respuesta, cuando llegara, no sería solo una opinión, sino una decisión fundamentada que otros podrían también considerar en el futuro. El invierno asomaba cuando, finalmente, un viajero llegó con noticias. Traía consigo varias cartas, entre ellas una dirigida a Yehudá. El sello intacto hizo que su pulso se acelerara. No la abrió de inmediato, buscó primero un lugar tranquilo, casi con temor a lo que pudiera leer. Aquellos meses de espera se condensaban en ese instante. La respuesta era extensa. El rabino repasaba el caso punto por punto, citando principios legales y comparando situaciones similares. Señalaba responsabilidades compartidas, pero también matices que Yehudá no había considerado. No había dureza en el tono, pero sí firmeza. La resolución indicaba cómo debía proceder para actuar conforme a la ley. Al día siguiente, Yehudá se reunió con su socio. Leyeron juntos la carta, en voz alta, deteniéndose en cada argumento. No fue una conversación fácil, pero la autoridad de la respuesta inclinó la balanza. Lo que antes era disputa comenzó a transformarse en acuerdo, no sin cierta resignación, pero también con alivio. Con el tiempo, Yehudá guardó aquella carta como algo más que una solución puntual.
Era testimonio de un vínculo invisible que unía comunidades distantes a través de la palabra escrita. Y cada vez que veía partir a un viajero con cartas en su equipaje, comprendía mejor la mezcla de esperanza e impaciencia que había sentido, la certeza de que en algún lugar alguien leería con atención y respondería con sabiduría.